Bueno, nosotros nos iniciamos a la edad de 14 años en una aldea donde yo nací y luego comencé a entender el problema de la comunidad en temas sociales, más que todo, agua potable, luz eléctrica, caminos, centros de recreación de la juventud. Así muchos compañeros de la época, mujeres y hombres, tomamos ese camino de tratar de ayudar a las comunidades en los problemas, y que también nosotros éramos parte inherente de ese problema, no éramos totalmente ajenos, sino que prácticamente éramos también víctimas de no poder gozar de derechos económicos o sociales. Bien, nosotros iniciamos con temas de agua potable, porque el agua potable en Guatemala ha sido uno de los problemas de mayor envergadura. Es decir, la mayor parte de las comunidades rurales no cuentan con un verdadero sistema de agua potable que sea beneficioso, que tenga todas las garantías de ser potable. El tema también de escuelas, es decir, el analfabetismo en Guatemala es uno de los más altos de América Latina. Estamos después de Haití como país que tiene un récord, o sea, un índice muy elevado de analfabetismo. Entonces, también lo que tratábamos era de nosotros, que ya teníamos alguna idea sobre la situación de cómo enseñar a leer y escribir. En la escuela rural comenzamos a enseñar y a escribir a jóvenes campesinos. Otro de los temas también era el deportivo, porque veíamos que la juventud no tenía nada que hacer dentro del contexto del área, y por lo tanto nos dedicamos a organizar eventos de fútbol, eventos de básquetbol, es decir, para reunir a la comunidad y que no tuviera ese problema de acercarse a los vicios, por ejemplo el alcohol, que es uno de los problemas bastante complicados dentro de la juventud. Entonces sí, fue algo muy experimentado, y bueno, había una juventud muy homogénea, pienso yo, una juventud que estaba bien alineada sobre cómo organizarnos y tratar de ver cómo resolver los problemas más agudos de las aldeas, que era transporte, luz pública, agua potable, centros deportivos. Ya la cuestión educativa, pues en el sentido de tomar conciencia, porque todo va a depender de ahí, de la conciencia, de cómo ve uno la realidad guatemalteca o salvadoreña, mexicana, lo que sea. Entonces eso me valió a mí tomar una conciencia bien sólida en cuanto a la realidad de Guatemala, viéndola en unas aldeas. Ya después, cuando se tuvo la oportunidad de salir a nivel universitario a hacer algunas brigadas de trabajo, entonces se entendió más el problema nacional. Entonces, dentro de ese contexto es el entendimiento a través de la enseñanza del profesorado universitario, que ya fundamentan más de la teoría sobre los problemas sociales, económicos, políticos y culturales del país. Entonces, ya a bajar a ese nivel universitario, esto dio inicio a consolidar ya una conciencia más definida, más entrelazada entre lo que uno es y debe ser como ser humano frente a las necesidades de la población. No, que yo recuerde no, porque por el lado de mi papá, ellos fueron empresarios, eran terratenientes. Por el lado de mi mamá, también mis tíos eran agricultores, pero yo nunca les vi que dijeran, bueno, vamos a ir a una reunión con los vecinos a ver un problema de agua potable, o un problema de tierra, o un problema de luz pública.
que yo me recuerde, no hay ningún pariente así de los que son prácticamente de la vieja guardia, por decirlo así, que hayan iniciado algún trabajo social, no. Ha sido, bueno, esa militancia social dentro del proceso de Guatemala. Luego ya dentro de la Universidad de San Carlos, yo me inscribí en la Facultad de Derecho. Y ahí tuve la dicha de tener profesores que aparte de dar clases, eran orientadores sociales. Es decir, ellos siempre nos decían, bueno, ustedes van a estudiar Derecho, se van a hacer abogados, pero no para ir a ganar mucho dinero y explotar esta carrera en base a la ignorancia de los guatemaltecos, sino que sean unos abogados al servicio de la comunidad, al servicio de Guatemala, en donde prácticamente ustedes puedan poner en ejercicio sus conocimientos profesionales en favor del movimiento sindical, del movimiento campesino, del movimiento indígena, de los estudiantes. Entonces, para mí, mi militancia empezó en la universidad, porque ahí ya nos expandimos más, comprendimos más el fenómeno de Guatemala, se logró tener, digamos, mayor penetración dentro del problema social y económico del país, donde ya pudimos entender qué es lucha de clases, quiénes son los explotados, quiénes son los explotadores, por qué Guatemala, siendo un país naturalmente con mucha riqueza, con mucho oro, níquel, plata, etcétera, porque el 80% de la población vive en extrema miseria. Entonces todos esos cuadros, todas esas figuras sociales, es lo que me hicieron a mí entender, pienso, sin ni mucho problema, cuál realmente era el problema de Guatemala. Era un problema de desigualdad. Bien, siempre el ejército señaló al movimiento sindical, al movimiento campesino, al movimiento magisterial, estudiantil, todo lo que era movimiento social que estaba vinculado con la guerrilla. Era una justificación para violar los derechos humanos. Es decir, el Estado siempre vio que la guerrilla se nutría o se alimentaba del movimiento social. Entonces el papel era de que tratar de desactivar o de destruir el movimiento social para que la guerrilla no tuviera, digamos, un enfoque de crecimiento dentro de las áreas urbanas. Y la guerrilla, la mayor parte de la guerrilla también era indígena. Entonces la filosofía era de enfrentar indígena con indígena. Es decir, guerrilla indígena y patrulla de autodefensa civil indígena, para ir eliminando, ir creando la enemistad dentro del pueblo indígena y romper esa cuestión histórica de la unidad, de la cosmovisión y de todos esos elementos que la cultura maya tiene en sí para su propio desarrollo. No se logró extender el proyecto a nivel nacional. Había que hacer mucho trabajo revolucionario en el campo para incorporar a las filas de la guerrilla al mayor posible número de campesinos, obreros agrícolas, al torneo revolucionario. En lo que es el sector urbano también, sí, en el 1970, hubo bastante incorporación de estudiantes, universitarios, maestros y un sector interesante de movimiento obrero a las filas de la guerrilla. Pero no fue, digamos, prácticamente un movimiento que fuera nacional, en donde todo el movimiento campesino, obrero, estudiantil, magisterial pudiera integrar las filas de la Revolución Guatemalteca. Prácticamente había que ser guerrillero y comandante, ¿verdad?
responder así categóricamente. Pero analizando el proceso revolucionario guerrillero en Guatemala, recordemos que es uno de los más antiguos de América Latina. Pero realmente yo le veo dos elementos ahí. Uno, que la represión que ejerció el ejército, por lo que le explicaba anteriormente, las políticas de contrainsurgencia, tierra arrasada, no tuvo mucha posibilidad la guerrilla de unificar al campesino junto al obrero para crear un verdadero frente. Pero en Guatemala, la divergencia que hubieron también de sectores que no apoyaban a la guerrilla como tal, también tiene que ver mucho en no haber creado esas condiciones de enfrentar más directamente al ejército, porque el ejército de Guatemala, estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos de América Latina en época de conflicto armado, porque fue un ejército entrenado por los israelitas y fue un ejército entrenado por los taiwaneses. Pero en Guatemala era una guerrilla muy interna, una guerrilla al estilo Vietnam, una guerrilla muy montañada, la que golpeaba y se iba, hacía una guerra de movimientos, no era una guerra de terreno liberado, de lo cual eso también tenía que ver mucho. Se formaron 3 organizaciones de guerrillas, 3 frentes, y eso también no unificaba la coordinación como para golpear más directamente las estructuras del ejército, sino que más bien cada quien golpeaba por su lado, y eso no tenía significación, pero el objetivo central de liquidar de una forma más directa al ejército era también muy dificultoso. Claro, hay otros factores que sería, digamos, bastante extenso de explicarle, pero realmente la guerrilla de Guatemala no subestimó al ejército, siempre lo consideró un enemigo, lo consideró un ejército sanguinario que había que buscarle las diferentes posibilidades de vencerlo, y la prueba está que fueron 36 años de conflicto armado, pero no llegó esa posibilidad, por las razones que conocemos, es decir, un ejército financiado millonariamente de los Estados Unidos, un ejército, digamos, entrenado por los israelitas, un ejército entrenado por los taiwaneses, mucho dinero, digamos, de las derechas latinoamericanas para apagar esa posibilidad de que el movimiento revolucionario triunfara en Guatemala. De los efectos de la persecución política que uno tuvo en su país, eso nunca se borra, la psicosis, el mal recuerdo, y pasan así, digamos, lamparazos, si se puede decir de esa manera, de esos recuerdos, y no deja de, cuando veo un auto así parqueado, o tal vez salgo aquí, a veces me pasa, alguien quizás está descansando, está tomando su almuerzo, y está el piloto, entonces bueno, queda uno pensando, o sea, estará viendo cómo me muevo, o está tomando nota de la casa, cosas así, o sea, uno se imagina, porque quedó ahí. El caso de mi hija, la más grande, ella cuando vino acá tenía muchos problemas, digamos, psicológicos, cuando veía patrullas de policía, o sea, autos de policía. Se ponía a llorar y salía corriendo. La verdad que interesante la pregunta. Prácticamente las condiciones de Centroamérica son diametralmente diferentes en relación a las de Australia. Claro, Australia, como cualquier sociedad, conformada por clases sociales, ¿verdad? Por sectores, digamos, que tienen las posibilidades, otros que no, pero que se desarrolle un conflicto como el de Centroamérica, yo lo veo muy difícil. Bueno, para hablar de Rigoberta Menchú es un tema extensísimo, es
muy importantísimo el trabajo que ha hecho Rigoberta desde que ella salió de Guatemala hacia México. Ella tendría 22 años cuando salió exiliada para México, después que mataron a sus hermanos y a su madre. Y a partir de ahí Rigoberta inicia su presentación en diferentes digamos, lugares del mundo, principalmente ante las Naciones Unidas, y ahí es donde ella denuncia las atrocidades que el ejército comete contra el pueblo maya. Y así fue como a ella le dan mucha prioridad personalidades de Europa principalmente, y la promueven como Premio Nobel de la Paz en el 91, de lo cual ella lo gana muy categóricamente, este Premio Nobel de la Paz, y con eso es otro estímulo mejor para ella y para el pueblo maya en continuar la lucha por el respeto a los derechos de los indígenas en el país. Y Rigoberta se convierte en un símbolo prácticamente de lucha a nivel universal, diría yo, de los indígenas, de los pueblos, digamos, originarios del mundo. Una auténtica representante, pero desgraciadamente dentro de Guatemala, por los elementos racistas, ¿verdad?, los elementos xenófobos que existen en Guatemala, Rigoberta no ha calado mucho su participación como realmente debería de ser.